Saludos a todos los participantes en este simposio. Mi nombre es Concepción Anguita Olmedo y presento esta ponencia junto al investigador Javier Miguel Gil. El título de nuestra ponencia es El crimen organizado en la era digital, readaptación a la crisis de la COVID en la Unión Europea y en América Latina. El crimen organizado es uno de los desafíos a la seguridad más importantes a los que debe hacer frente la sociedad internacional. La pandemia mundial que vivimos desde hace ya más de un año no solo ha impactado en nuestras vidas, ustedes bien saben cómo, sino que también ha influido notablemente en los modos de actuar del crimen organizado. Si algunos pensaban que las medidas adoptadas contra la COVID-19, como el confinamiento o las limitaciones de movimientos, iban a dificultar las acciones delictivas, nada más lejos de la realidad. Lo que se ha producido ha sido todo lo contrario. La COVID ha abierto una ventana de oportunidades sin parangón, que ha sido aprovechada por los grupos de crimen organizado, demostrando una gran capacidad de acción y de adaptación de la que sin duda van a salir reforzados. En este sentido, podríamos decir que los delincuentes son nativos digitales, pues prácticamente todas las actividades delictivas ahora cuentan con algún componente online y muchos delitos incluso han llegado a emigrar prácticamente de forma completa al espacio digital. Utilizan las comunicaciones cifradas para establecer contactos entre sí o utilizan, por ejemplo, las redes sociales para llegar a un público mucho más amplio y vender sus productos ilegales. Y esto se ha reforzado con la COVID. El primer objetivo, por tanto, de nuestra ponencia es analizar cómo se están adaptando los grupos criminales a la pandemia y cuáles son las dinámicas actuales en relación con los negocios ilícitos y muy especialmente los tráficos ilícitos, teniendo en cuenta que se ha producido una suspensión de la cadena de suministro. El segundo objetivo es analizar comparativamente lo que está ocurriendo en América Latina y en la Unión Europea, pues no hay que olvidar que en lo que respecta al narcotráfico, y más en concreto a la cocaína, ambos continentes están vinculados por grupos criminales que hacen negocios de tráfico y distribución, tráfico desde América Latina y distribución en la Unión Europea. Con relación al análisis de la situación en América Latina, en los últimos años, el empoderamiento de las organizaciones criminales transnacionales han permitido que actúen de una forma violenta y sobre todo muy desafiante contra otros grupos criminales, contra la población y, por supuesto, contra las instituciones gubernamentales encargadas de contrarrestarlas. La pandemia ha impactado a nivel económico en América Latina de una forma muy dura, mucho más que quizás en otros continentes del mundo, ¿no? Pues no hay que olvidar que, según los datos de la CEPAL, se estima que se ha producido una caída del Producto Interior Bruto per cápita regional del 9,9%. Esto implica un retroceso económico de 10 años. Es como si hubiéramos vuelto a hace 10 años, con lo que esto supone de empobrecimiento de la sociedad, la desigualdad y también, sobre todo, con la afectación a las instituciones del Estado. Este contexto de pandemia y de crisis económica e institucional ha sido aprovechado por los grupos de crimen organizado para hacer lo que se conoce como activismo social. Pero este activismo social no es de forma altruista, sino que a cambio lo que hacen es establecer sus propias leyes y su propia justicia. Esto es lo que ha sucedido, por poner un ejemplo, con las maras en El Salvador o el cártel de Sinaloa en México. Entre estas leyes impuestas por los grupos delincuenciales hay que destacar el toque de queda en las zonas que dominan y la exigencia de cumplir las normas de relación social, de distanciamiento social. Con estas actuaciones, en realidad, lo que trataban era de evitar que sus propios miembros se contagiasen, sabiendo que con toda probabilidad no habría medios sanitarios para curarlos. Y sobre todo evitar que la policía patrullase, por ejemplo, por los territorios bajo su dominio, pues de esta forma podían seguir ejerciendo sus acciones delictivas. Esto, como ven, es simplemente un avance de lo sucedido en América Latina, pero para poder avanzar en el segundo objetivo y conocer las vulnerabilidades y, por supuesto, las características comunes y diferenciadoras entre América Latina y la Unión Europea, le voy a dar paso al coautor de esta ponencia, el investigador Javier Miguel Gil, que les va a hablar de la Unión Europea. En relación a las actividades del crimen organizado en la Unión Europea, vemos que una de las principales actividades han sido el narcotráfico,
Europol ya alertaba durante el mes de marzo de la posibilidad de que las restricciones en la movilidad podrían comportar una serie de cambios en el mercado de la droga en la Unión, en los hábitos de consumo, en las dinámicas de la oferta y la demanda, en la alteración de los canales de suministros, en la escasez de determinados productos químicos necesarios para la producción de la droga en la Unión Europea, así como que se podrían generar nuevas dinámicas de violencia entre proveedores y distribuidores, un elemento que por otro lado también detectamos en la región de América Latina, como bien ha expuesto la profesora Concepción Anguita. Sin embargo, a partir del análisis que estamos realizando, vemos que la delincuencia organizada consiguió adaptarse rápidamente a la situación de excepcionalidad generada por la pandemia, adecuando, por ejemplo, sus estructuras, sus modelos de transporte, las rutas de tráfico o la forma de ocultar las mercancías, ¿no? Todo ello, de alguna manera, lo que les permitió es seguir operando en una situación de excepcionalidad. A modo de ejemplo, vemos que el transporte de la droga durante la pandemia continuó y se realizó principalmente a través del transporte de mercancías comerciales, tanto por vía marítima como por vía aérea, mientras que por otro lado sí que apreciamos una caída en el uso del transporte, digamos, de pasajeros individuales como consecuencia de la interrupción generalizada por esta vía. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la cocaína, como muestra en el gráfico, que se distribuyó a través de los contenedores de transporte marítimo y no solo no habría disminuido el tráfico de cocaína durante la pandemia, sino que algunos análisis apuntan a que inclusive podría haber aumentado. Vemos en el gráfico de la derecha en 2020 cómo se produce, digamos, la entrada de cocaína a través de algunos de los principales puertos de entrada en la Unión Europea, como es, por ejemplo, el puerto de Antwerp en Bélgica. En comparación al año 2019 vemos que el origen de esa cocaína, digamos, procede de muchos más países que en comparación al año 2019. Hasta la fecha vemos que los datos analizados nos indican que el impacto de la pandemia y de las restricciones de la movilidad en el tráfico mayorista, tanto de cocaína, de heroína, como del cannabis, pudo ser relativamente bajo, a excepción de momentos muy puntuales, principalmente durante las primeras fases del confinamiento, aunque también dependerá de cada una de las regiones analizadas, de los países y del tipo de sustancias. Por otro lado, otra de las actividades que encontramos que tuvo un mayor desarrollo durante la pandemia, parece que el cibercrimen habría explotado las oportunidades ofrecidas, digamos, por el coronavirus, debido en gran medida a la dependencia que los ciudadanos tuvimos del entorno digital. En este sentido, los distintos análisis de las compañías de seguridad informática detectan que durante la pandemia se produjo un incremento de algunas de las principales actividades de cibercrimen, como puede ser la distribución de malware, ataques de negación de servicio o, por ejemplo, también algunas campañas de phishing, como muestra este ejemplo, muchas de las cuales lo que hacen es utilizar la temática de la COVID-19 como gancho para atraer a sus víctimas. En este ejemplo que mostramos, por ejemplo, vemos que además de utilizar la temática, adjuntan una serie de archivos que una vez descargados y ejecutados, digamos que de alguna manera infectan a ese dispositivo, digamos, a través del cual se ha descargado el archivo, ¿no? Por otro lado, en relación a las actividades de cibercrimen, una de las principales preocupaciones de las autoridades era precisamente que los ciberdelincuentes realizaran ataques contra infraestructuras críticas, especialmente en el sector sanitario, en un momento de máxima presión en el sector, o ataques informáticos contra centros de investigación, algunos de los cuales estaban vinculados precisamente al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, ¿no? Precisamente, digamos, gran parte de estas actividades del cibercrimen veremos cómo de alguna manera digamos, se adaptan para intentar vender una serie de productos falsos o de baja calidad relacionadas con la pandemia. Y precisamente si algo ha mostrado el crimen organizado durante la pandemia es su capacidad de adaptación. Vemos cómo explotaron las necesidades generadas por la pandemia para intentar vender una serie de productos sanitarios o productos farmacéuticos sin importar las consecuencias que podían tener para la salud, ¿no?
Entre los principales productos falsificados, por ejemplo, detectamos que se han vendido equipamientos médicos y de protección personal, como podían ser mascarillas, guantes o kits falsos para detectar el virus. Por otro lado, productos de higiene, como han podido ser geles desinfectantes, o medicamentos o productos farmacéuticos que principalmente combatían el coronavirus, como antivirales, el famoso Remdesivir o la cloroquina, como por ejemplo vemos en la imagen, ¿no? Digamos que al final con unos precios muy elevados, pero lo que muestran es, digamos, la gran adaptación de estos grupos. Y para señalar, vemos que muchas de las rutas principales de distribución y el origen de estos productos falsificados, vemos que principalmente procederían de 3 regiones: la región asiática, principalmente a través de China e India; por otro lado, a través de una ruta en Turquía; y también vemos cómo se produce a través de la región de América Latina, principalmente a través de Brasil. A partir de estas rutas, digamos, llegan a la Unión Europea, y una vez dentro de la Unión se distribuye por vía de transporte marítimo o aérea, se distribuye entre los distintos países, digamos, de la Unión. Para finalizar este breve recorrido de cómo se ha ido adaptando el crimen organizado en un contexto de pandemia, únicamente queremos resaltar que hemos detectado que los diversos delitos cometidos, vemos que tanto en la región de América Latina como en la Unión Europea, uno de los entornos principales ha sido el entorno digital, ¿de acuerdo? Tanto en la venta de droga, digamos en la venta de productos falsificados, o evidentemente para cometer los propios delitos informáticos. Y bueno, únicamente comentarles, agradecerles su tiempo y que sepan que, bueno, vamos a desarrollar todas estas cuestiones en la posterior publicación, y que, bueno, quedamos a su disposición para sus preguntas o comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención.